En esta presentación de lo que vamos a hablar es de las teorías de enlace químico, principalmente de la teoría del enlace de valencia. Pero vamos a un poquito hacia atrás para poner en contexto dónde está esa teoría y por qué estamos hablando de ella, ¿no? Muy bien, primero comenzamos el desarrollo de las teorías de enlace químico con la teoría de Lewis, que en 1916 los postulados más importantes o las características más importantes de esta teoría es que se debe completar una configuración electrónica de gas noble, es decir, de capa lleno, a lo que se denomina regla del octeto. En esta teoría se comparten pares electrónicos y se forman como puntos. De esta manera se forman como puntos por cada par electrónico compartido. Ajá. O como líneas también se pueden observar. Lo que esta teoría, y así como la mayoría de las teorías, está más estudiada o más desarrollada para cuando hay covalencia, es decir, para cuando existen enlaces covalentes. Explican mejor cómo es que se forman los enlaces covalentes y cuáles son las causas principales de estos enlaces. Más adelante vemos lo que es la teoría de enlace de valencia, que se desarrolla en 1927. Ajá. Las tres principales características de esta teoría son el solapamiento, que lo podemos observar aquí, que es el solapamiento de orbitales atómicos, y la promoción de electrones, que es un primer acercamiento a lo que más adelante se desarrolla como la hibridación de los orbitales atómicos. Ujú. Lo podemos observar aquí, en donde se representa así al metano, a diferencia de la representación de Lewis. Y aquí se observa cómo se forma una nueva área de densidad una nueva densidad electrónica a partir de 2 cuando se solapan los electrones. Ahora, casi a la par de esta teoría se desarrolla también la teoría de orbitales moleculares. En esta temporada hubo mucha investigación en teorías de enlace químico porque anteriormente no existían. Y lo que se buscaba es dar respuesta a los fenómenos que ocurrían o a los compuestos que existían en ese momento o los que se podían o los que se teorizaban. Entonces, teoría de enlace moleculares nace casi a la par de teoría de enlace de valencia, pero tiene algunas diferencias, sin embargo, también comparten algunas cosas. Lo que hace principalmente esta teoría es denominar o tomar a los orbitales atómicos como funciones de onda, tomar este concepto, y lo que hace es hacer una combinación lineal de todos los elementos involucrados, es decir, una combinación lineal de orbitales atómicos, CLOA, para dar lugar a orbitales moleculares. Una de las reglas principales es que el número de orbitales atómicos es igual al número de orbitales moleculares. Ujú. Y lo que llegamos a también una diferencia importante es que va a haber estados enlazantes o funciones enlazantes donde puede albergar electrones para mantener a esa molécula, a ese nuevo orbital molecular de una nueva molécula. Y también va a haber estados antienlazantes, que eso significará que cuando se lleguen a ocupar electrones suficientes o lleguen a estar en el estado antienlazante, sobre todo en los últimos o en los superiores, significa que es más conveniente para el sistema encontrarse de manera separada que como molécula. Ahora, después de esto, y también casi a la par, nace también la teoría de campo cristalino. ¿Mm? La teoría de campo cristalino toma un poquito más o estudia más de manera electrostática las interacciones del metal y el ligando. Ujú. Lo que se investiga más en esta teoría, lo que se puede llegar a inferir, son más en las propiedades de los metal ligandos o de los compuestos que se estudian. Esta teoría se combina con la teoría de enlaces moleculares más adelante para desarrollar la teoría de campo ligante. La teoría de campo ligante es más para complejos de coordinación, retoma mucho la teoría de orbitales moleculares, pero en esta también es muy dependiente de la geometría
y lo que hace es proponer también configuración electrónica. En realidad estas teorías todas tienen mucha relación y va a ser a veces difícil diferenciarlas, pero principalmente esta es cuando igual hay un metal central y esta interacción con los ligantes o los ligandos que existan se hace a través un poquito más de la forma como orbitales moleculares. Y más adelante ya se establece bien la teoría de repulsión de pares electrónicos de la última capa de valencia, que lo que hace esta ha sido criticada en algunas veces porque no es cuantitativa como pueden ser otras, sino más cualitativa. Sin embargo, esta, aunque sea cualitativa, predice de manera muy eficiente la geometría molecular, lo que en algunas otras falla. No, lo que principalmente se hace, esta se centra más en que la geometría molecular está definida por la repulsión de los electrones que se encuentran en las últimas capas de valencia, y se desarrolla un nuevo concepto o se da un nuevo concepto que es el número estérico, que este número lo que nos define es justamente la geometría que va a tener este nuevo compuesto. Ahora, si bien ya les había dicho, lo que vamos a estudiar en esta parte es únicamente la teoría de enlace de valencia, para lo cual vamos a estar relacionados con la teoría de enlace de orbitales moleculares un poco, y vamos a retomar la teoría que hizo Lewis en 1916. Ahora, la teoría de enlace de valencia pues tiene tres postulados principales o tres características. Está el primero, el solapamiento de orbitales atómicos, la promoción electrónica y la hibridación de orbitales atómicos. Empezamos primero con el solapamiento. Aquí podemos observar en esta parte tenemos un átomo de hidrógeno, con configuración electrónica 1s1. Aquí podemos observar la configuración electrónica. Y cuando se solapan sus orbitales con las de otro hidrógeno atómico, hay una zona en donde comparten, esos electrones se encuentran más que en la parte donde no se comparten, y se forma una zona de mayor probabilidad de densidad electrónica, y eso lo que hace es porque se juntan estos dos electrones que se encuentran, y para que se formen deben de encontrarse desapareados, de acuerdo con la regla de exclusión de Pauling, para que se pueda formar este par de electrones. Ahora, aquí lo que observamos es un diagrama de energía potencial para una molécula diatómica. Pensemos en lo que acabamos de ver del hidrógeno. Aquí se puede observar cómo cuando se encuentra de forma molecular hay una zona intermedia en donde se están solapados los orbitales, que es en donde se presenta también una mayor densidad, una mayor probabilidad de densidad electrónica, es decir, donde se pueden encontrar más a los electrones. Aquí lo que podemos ver primero es R. Esta R lo que nos indica es la distancia internuclear. Aquí podemos observar una distancia RE, aquí una distancia mayor que RE, pero menor que R, y aquí está una distancia R. Cuando llegamos a distancia R, para el sistema le es conveniente tener al hidrógeno de forma atómica, y cuando tenemos una distancia RE, al sistema le es más conveniente o es más energéticamente favorable mantener a los átomos de hidrógeno como más bien formando una molécula. También encontramos esta RE, de las que les mencionaba, que es una distancia internuclear de equilibrio, lo que nos indica que esta distancia internuclear de equilibrio es una distancia suficiente como para mantener, o en donde se mantienen los átomos de hidrógeno como una molécula, es decir, donde se encuentra el hidrógeno molecular. Tiene que tener esa distancia entre los átomos, que es la distancia internuclear de equilibrio. Ajá. También encontramos el punto C, que este punto C es la energía del sistema, es exactamente igual a los átomos aislados, aquí en esta parte, y no hay ninguna energía de enlace, como puede verla en esta parte. Y los átomos pueden seguir cada uno su camino, es decir, son átomos libres.
También encontramos una D, es decir, si nosotros aportamos al hidrógeno molecular una energía de D, lo que va a hacer es separar a los átomos. Esta energía se llama energía de disociación de la molécula en equilibrio. Es la energía necesaria para descomponer la molécula en sus estados fundamentales, como podemos observar acá. También tenemos a la zona A, que es cuando se va aportando energía a la molécula, y entonces lo que va haciendo es incrementar la distancia internuclear, que puede llegar hasta que se forman los orbitales atómicos. Sin embargo, en la zona B, si tratamos de incrementar el área internuclear, lo que va a hacer es que la energía necesaria para eso se va a elevar exponencialmente, porque ya comienzan aquí a haber efectos de repulsión que son mayores a los que puede haber para mantener al sistema en un estado de menor energía. Ahora, esta teoría de enlace de valencia lo podemos ver, este ejemplo del hidrógeno lo podemos ver con otros tipos de moléculas o de compuestos diatómicos. Lo podemos ver con nitrógeno, con oxígeno y con la serie de los halógenos. Primero tenemos al nitrógeno. Aquí podemos observar en cada uno las configuraciones electrónicas de los elementos. Entonces, primero tenemos al nitrógeno con 1s2, que lo obvié en este caso porque todos comparten tienen al 1s2 lleno. Pero después tenemos al 2s2 y un 2p3. De acuerdo con la regla de Hund, primero se ponen en un mismo estado y en cada uno de los orbitales a los electrones desapareados. Entonces, por eso tenemos a los azules. Y ahora, en este caso, llegan en un spin opuesto, debido a la regla de exclusión de Pauli, los otros tres electrones, que en este caso serían los electrones, también 2p3 de otro nitrógeno. Y esta sería la configuración molecular, la configuración electrónica del nitrógeno molecular. Pasa algo similar con el oxígeno, solo que en este caso, primero se llena uno de los orbitales p y quedan dos libres, que esos dos libres son para enlazar al hidrógeno. Aquí podemos observar que tiene para nitrógeno podemos observar que tiene tres electrones compartidos y por lo tanto esto significa un triple enlace. Sin embargo, para oxígeno solo tiene dos enlaces, dos electrones compartidos y podemos observar un doble enlace. Ahora, entonces para flúor, que estamos esperando, pues como tiene nada más un electrón desapareado, que solo se apare con un electrón de otro flúor y se forme un solo enlace. Este mismo comportamiento del flúor se va a observar tanto para cloro, bromo y yodo, solo que no se va a observar ya para los orbitales 2p, sino que en este caso se va a observar para los orbitales 3p para el cloro, 4p para el bromo y 5p para el yodo. Bien, ahora eso fue con átomos del mismo tipo. Ahora, ¿cómo funciona la teoría de enlace de valencia cuando tenemos átomos de diferentes elementos? O cuando tenemos en una molécula átomos de diferentes elementos. Entonces, primero tenemos al agua, en donde tenemos un orbital de oxígeno, o un oxígeno, y tenemos sus orbitales, los 2s y 2p4, con dos electrones disponibles para enlazarse. Aquí están, tenemos en el eje X, pero primero tenemos un orbital S lleno, y después un 2s2 también lleno. Este 2s2 es este de acá, y el 1 es el que está obviado. Ahora en los enlaces, en los orbitales p, primero tenemos a estos dos que se encuentran ocupando el espacio del lóbulo X del orbital p. Y en los lóbulos Y y Z se encuentra solo un electrón, por lo cual en este caso tenemos la oportunidad o la capacidad tanto de aceptar electrones como de compartirlos. Ahora lo que tenemos, falta pues primero un hidrógeno, que es un 1s1, es decir, una de forma esférica. Lo que va a hacer es solaparse con el átomo, con el orbital Y, ajá, y
un segundo átomo de hidrógeno se va a solapar con el orbital Z del oxígeno, tal como podemos ver a continuación. Primero tenemos el solapamiento en el Y, después el solapamiento en el Z. Y lo que nos va a dar entonces es que de esta manera lo que podemos llegar a observar es que esta distancia entre el hidrógeno 1 y el hidrógeno, el hidrógeno en el orbital Y y el hidrógeno en el orbital Z, debería tener pues una distancia de un ángulo de 90 grados. Sin embargo, experimentalmente eso no se observa así, sino que tiene un ángulo de 100.4 grados. Y esto se puede explicar con un nuevo concepto que nace más adelante para esta teoría, que es el concepto de hibridación, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, otro ejemplo es el dióxido de carbono, en donde tenemos nuevamente un átomo de carbón con su 2p4 final y tenemos dos átomos de oxígeno. Lo que podemos ver primero en el átomo de oxígeno es que se puede formar un doble enlace, lo que llegamos a hacer aquí. Y ahora, todo bien hasta el momento, se formaron los dobles enlaces del primer doble enlace de carbono-oxígeno. Pero ahora pues ya empezamos a tener problemas porque el segundo enlace pues no se puede formar. Tenemos solo dos electrones y espacios sin electrones para aparearse. Lo que ocurre aquí es la primera, como otro de las características, es que se toma el concepto de promoción electrónica. Lo que pasa es que se promueve este electrón de un 2s a un 2p. Y ahora sí, los orbitales en el oxígeno pueden compartirse con los orbitales en el carbón para formar una capa llena y entonces un doble enlace también a los dos oxígenos. Sin embargo, pues esto no... hay un modelo que explica mejor esta forma y de manera menos aleatoria, que es el concepto de hibridación, en donde volvemos a tener al carbono, que es el representante de la hibridación por excelencia. Entonces tenemos la configuración electrónica, que es 1s2, 2s2 y 2p2 aquí. Entonces tenemos los orbitales p completamente, lo tenemos semillenos. Lo que podemos observar aquí entre el s y el p, de manera gráfica también, pero eso también está cuantizado, es que son estados que tienen energía muy similar y entonces para el sistema es más fácil tener o formar un nuevo sistema, una nueva función o nuevos orbitales que requieran menos energía, como de tener un par enlazado y dos desapareados. Un par apareado y dos desapareados. Entonces lo que pasa aquí es que nace un nuevo espacio, que lo que ocurre es que se toma como una especie de orbital atómico, algo similar a orbitales moleculares. Se toman esos orbitales atómicos y se combinan para dar una hibridación a 4 nuevos orbitales sp3, que son orbitales degenerados, es decir, tienen todos la misma energía, pero en este caso son 4 y se conservan los electrones que antes se compartían. Ahora, lo que vamos a ver es que, las estructuras covalentes se forman a partir de átomos que tienen electrones de valencias S y P principalmente, pero también ocurre en los D. Aquí veíamos lo anterior. Entonces está el S, se hibridan y se forma 4 orbitales sp3. Entonces, de esta manera, los sp3 tienen esta estructura en el espacio, esta formación en el espacio, se distribuyen, esta distribución en el espacio. Se forman más en un tetraedro. Ajá. Y esto es el caso, por ejemplo, del metano que veíamos al inicio, y también es el caso del agua que se encuentran en estos lóbulos. Como podemos observar, en estos nuevos orbitales sp3, en estos lóbulos hay electrones desapareados que se pueden compartir. Y es el caso del agua que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahora hablamos de los orbitales sp3 híbridos. Ya estamos en la
en el concepto de hibridación y vamos a ver justamente al metano. Entonces vemos que los 4 orbitales sp3 van a adoptar una forma tetraédrica en el metano. ¿Cómo lo hacen? Pues nuevamente, como lo habíamos explicado, se mezclan o se combinan 3 orbitales p, que es el 2py, el 2px, 2py y 2pz, se orbitan con el 2s2. Y eso nos da 4 electrones y 4 orbitales, pero que ahora se llaman sp3, por esta combinación de s con p. Y esto es ya la forma de cómo se presenta una molécula de metano con sus 4 orbitales sp hibridados que se mezclan con átomos de hidrógeno. El caso del agua es algo parecido, pero tenemos, también tenemos la hibridación de los 2s con los 2p, solo que en este caso ocurre que hay 2 pares electrónicos que, aunque se han hibridado, se quedan sin enlazarse a hidrógeno, y hay 2 orbitales de enlace a los que se enlazan los nuevos hidrógenos. Entonces, por aquí se enlaza un hidrógeno, por aquí se enlaza otro hidrógeno, aquí y acá hay 2 orbitales con electrones, con pares electrónicos disponibles. Entonces, en este caso, los pares solitarios del oxígeno ocupan 2 orbitales híbridos sp3 y todos son orbitales sp3 en un ángulo de 104, porque el ángulo entre los hidrógenos en un tetraedro es de 104 aproximadamente. Ahora, bueno, continuamos con el sp2. Lo vamos a ver en difluoruro de bromo como un 2s2 del bromo se mezcla con 2px y con 2py. Esto lo que hace es 3 orbitales sp2 y un orbital 2p no hibridado. Esto, así como lo menciona, este 2p permanece sin hibridar y los 3 que se encuentran acá se apuntan sobre el plano en un triángulo equilátero en un ángulo de 120 grados. Y justamente estos átomos hibridados son los que se mezclan con el flúor, con el 2p del flúor, que es el orbital que tiene con el electrón desapareado, y se combinan para formar este compuesto. Ahora vamos al sp. Vamos a ver orbitales sp híbridos en dicloruro de berilio, en donde tenemos aquí un ejemplo. Nada más tenemos un orbital s con un orbital px. Lo que hacen es combinarse y formar 2 orbitales híbridos sp, y los orbitales py y px del berilio permanecen sin hibridar. Aquí podemos observar cómo tenemos electrones. Para empezar, tenemos electrones en esta parte de los orbitales híbridos, y los orbitales py y pz se encuentran sin hibridar. Entonces, en los orbitales híbridos es a través de ellos que se combinan con el cloro. Es decir, un orbital atómico 2s más un orbital atómico 2p se mezclan para obtener 2 orbitales híbridos sp, tal como lo podemos ver aquí, que tienen un ángulo entre ellos de 180 grados centígrados. Bien. Ahora, como ejemplos de otro tipo de moléculas con este tipo de hibridación, encontramos al etano con ambos los carbones, ambos tienen un sp3. En este caso, en el sp3, todos los enlaces son híbridos, y uno lo usan para mezclarse entre ellos o para enlazarse, y los otros lo ocupan para enlazarse con hidrógenos. Aquí estos son los ángulos que se presentan cuando tenemos este tipo de, de estructura geométrica. Cuando tenemos orbitales sp3, 2 orbitales sp3 se mezclan en este tipo de estructura, y bueno, se aprecia esta estructura experimentalmente. Más adelante tenemos el etileno, que es un enlace doble,
en donde tenemos ángulos diferentes y justamente lo que pasa es que se hibridan dos y uno permanece, perdón, dos y el otro permanece. Entonces, aquí podemos observar cómo se organizan. Y más adelante aquí, en el acetileno, lo que podemos ver es un triple enlace en donde justamente uno de los orbitales, se forman dos orbitales sp, uno lo ocupa para mezclarse con hidrógeno y otro perdón, para enlazarse con hidrógeno y otro lo ocupan para mezclarse entre ellos dos. Los lóbulos que quedan sin hibridarse lo que hacen es enlazarse entre ellos para formar el triple enlace para esta molécula. Ahora, también existen de manera un poquito menos común las orbitales sp3d. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ya son estos orbitales 3s, 3p y 3d tienen también energías muy similares. Entonces lo que va a hacer nuevamente para el átomo es energéticamente más viable tener todos esos electrones repartidos en estos orbitales. Entonces lo que va a hacer es promover acá y se hibridan para formar 5 enlaces sp3d y los 4 restantes 3d son orbitales D que permanecen sin hibridarse. Esto lo que nos permite es la formación del pentacloruro de fósforo, tal como observamos, y esta es la geometría que se observa cuando tenemos la hibridación sp3d para este compuesto. Existe también otra en donde es un sp3d2 para hexafluoruro de azufre. Lo que observamos es algo muy similar a lo anterior, solo que en este caso se toman dos orbitales 3d, 3p y el 3s para formar 6 orbitales híbridos de azufre y 3 orbitales quedan desapareados. Entonces, en estos 6 orbitales que tienen electrones desapareados, em, se enlazan con átomos de flúor para formar esta estructura que tenemos aquí. Entonces, ya como resumen, tenemos orbitales híbridos degenerados que se forman a partir de orbitales atómicos. Tenemos para el sp dos híbridos y dos desapareados, con esta estructura para los híbridos. Después tenemos en el trigonal planar, que ese es la forma de tetra, perdón, para el sp2. Cuando hay sp2 tenemos 3 sp2 y un p que permanece sin hibridar. Para el tetraédrico, en este caso todos se hibridan, entonces tenemos 4 orbitales sp3. En este trigonal bipiramidal, que es para el caso del sp3d, tenemos 5 enlaces sp3d y 4 enlaces de que permanecen sin hibridarse. Y para el octaédrico tenemos 6 electrones sp3d2 y 3 electrones de sin hibridar. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la teoría de enlace de valencia. Y si te gusta o quieres ver más temas relacionados con fisicoquímica o incluso con química, también con algunos otros temas selectos de química de coordinación o con algunos temas nuevos como superconductividad o computación cuántica, puedes buscarnos en Science Express MX y compartir. Si te ha gustado nuestra plática, puedes compartir o puedes buscar algunos otros temas que te interesen. También sería bueno que nos recomendaran algunos temas que podamos hablar en el futuro. Y pues eso ha sido todo.